vamos entonces a darle pase a Joaquín Alcázar, que nos va a hacer la presentación sobre la situación económica en estos momentos y las posibilidades para el corto plazo. Muchas gracias, Guido, y muchas gracias a Capeco por la invitación, por darme esta oportunidad nuevamente de poder compartir con ustedes este espacio para poder pues, comentar sobre la situación del sector construcción en el corto plazo y qué se puede prever para las próximas semanas, meses. Comenzamos rápido, corto. En primer lugar, bueno, analizar un poco la situación económica y ver qué está sucediendo, ¿no? Como todos sabemos, pues, estamos en una situación sin precedentes. Hace unos meses nomás era muy difícil prever que iba a poder suceder una cosa así. La última situación similar fue hace 100 años, entonces nadie que está acá con nosotros puede pues, decir que se esperaba esto y que sobre todo va a saber qué puede pasar. Son una serie de variables las que son relevantes para poder prever cómo será el desempeño económico en el 2020. Hay algunas variables internas que dependen del país, de nosotros, hay otras variables externas y todas pues se interrelacionan una con otras, ¿no? Está en manos del gobierno definir el tema de las cuarentenas, de la respuesta política económica, de las restricciones a actividades económicas. Está en manos de las empresas ver cómo se pueden adecuar a esto, porque hay margen de maniobra. No hay que pensar de que uno pues está sin mayor posibilidad en esta situación, ya lo vamos a ver más adelante. Y también hay pues factores externos de los cuales no podemos hacer nada, como por ejemplo las decisiones de los otros países y un poco el origen de todo esto, ¿no? Cómo pues se comporta el virus, qué curas podrán surgir en los próximos meses. Entonces, en realidad, como digo, son muchísimas variables que hay que tener en consideración, lo cual hace pues muy difícil poder vislumbrar qué es lo que va a pasar en los próximos meses. Entonces, por eso se torna importante pensar bajo escenarios. Acá tenemos unos escenarios que preparó Apoyo Consultoría hace unos días, semanas. Acá no es tan importante un poco revisar estos escenarios particularmente, ¿no? Sino poder pensar bajo escenarios. Esto es un tema muy importante que quería comentar con ustedes porque me parece que la tendencia humana es, por un lado, a tratar de siempre prever y pronosticar qué va a pasar en situaciones no importantes y en situaciones importantes como esta, creo que es una tendencia humana. Y por otro lado, a enfocarse únicamente en un escenario, el que uno entiende por la gente con la que conversa, por las noticias que ve, por los artículos que lee, que es lo más probable. Y las empresas, los gerentes, tienden a enfocarse solo en este escenario. Y creo que eso puede ser un error muy importante en estos momentos en los que vivimos, porque hay probablemente lo que uno piense que va a pasar no va a pasar y pueden pasar muchas cosas, ¿no? Entonces creo que es importante pensar en el escenario base, en un escenario optimista y en un escenario pesimista. Creo que 3 escenarios es importante, ¿no? ¿Y esto por qué? Porque si uno no piensa en el escenario optimista, y es que esto se solucione antes de lo esperado, por ejemplo, que salga pues una vacuna mucho antes de lo esperado, un tratamiento bastante efectivo, alguna cosa que termine esto, la situación podría reactivarse antes de lo esperado, en 1 o 2 meses, y la empresa tiene que estar preparada para poder reactivarse rápido, ¿no? Por así decirlo. Luego en el escenario base, el que todos más o menos prevemos de que este año va a ser un año muy duro, de que la vacuna va a llegar en algún momento entre noviembre y febrero o marzo del próximo año. Ese es el escenario base y hay que estar preparado para eso. Y también hay un escenario pesimista, ¿no? Que tiene que ver, por ejemplo, con que no se encuentre una vacuna, con que el virus mute, con que vengan distintas nuevas oleadas de contagio, o que esto genere pues problemas económicos bastante serios, porque ya el mundo antes de esta crisis tenía una serie de problemas económicos, financieros, estructurales, mucho endeudamiento de países, mucho endeudamiento de empresas. Entonces, puede ser de que esta crisis que estamos viendo ahora sea el detonador de una cosa mucho más compleja, ¿no? Entonces, creo que es importante planificar y pensar bajo escenarios. No solo que solo una cosa puede pasar, sino que pueden pasar una serie de cosas. Y eso va a permitir a las empresas
empresas estar mucho mejor preparadas. Bueno, aterrizando bueno, entonces en el escenario base que les comenté de que probablemente este año va a ser muy complicado, digamos, cómo se ubican los distintos sectores en cuanto al impacto que probablemente tendrán dada la situación actual y lo que se prevé en este escenario base. Las industrias menos afectadas será alimentación dentro del hogar, servicios de tecnología, minería, en segundo lugar agroexportación, telecomunicación, pesca. Después vendrán otros sectores donde están la mayor parte de la construcción y posteriormente otro grupo de sectores que van a estar más afectados, ¿no? Como son restaurantes, turismo y qué sé yo. Entonces, la construcción está en ese grupo casi de los más afectados, ¿no? Entonces, estamos pues en un sector complicado, difícil, que lamentablemente ha sido muy impactado por la situación actual. Esta descomposición del sector construcción nos puede ayudar a entender, digamos, de qué factores dependen, digamos, los distintos componentes de la construcción y cómo, digamos, se van a poder comportar en las próximas semanas, meses, dependiendo de las decisiones que se tomen por un lado o por otro lado. Entonces, el sector construcción, esta es una clasificación, pueden haber otros, ¿no? Pero nos ayuda a entender, porque el sector construcción es un sector muy grande que tiene muchas partes, ¿no? No es como otros sectores un poco más simples. El sector construcción tiene una parte que es infraestructura, que depende en buena medida del gobierno, pero también del sector privado, y la infraestructura se puede descomponer en transporte, energía y servicios públicos, y estos a su vez en otro tipo de obras, digamos, ¿no? O de subsectores. Luego tenemos la construcción residencial, que básicamente pues, son viviendas, y luego tenemos la construcción no residencial, que son plantas, almacenes, edificios de oficinas, espacios comerciales, etc. Entonces, digamos, ¿de qué dependerá de que cada uno de estos sectores tenga o no tenga un buen rendimiento en las próximas semanas? Por ejemplo, en el caso de la infraestructura, eh, el gobierno definitivamente pues tendrá mucho que decir acá. Se habla por ahí de que si se avanzan justamente en los planes de reapertura de actividades, construcción de proyectos de infraestructura pública, es algo que iniciará primero, pero sabemos, digamos, las limitaciones que puede tener el gobierno para impulsar este tipo de obras, ¿no? Así estén avanzadas. Un ejemplo nomás es la reconstrucción del norte, ¿no? Todo lo que se ha demorado, todos los problemas que ha tenido, ¿no? Entonces, pensar de que el gobierno va a impulsar la obra pública de nuevos proyectos en el corto plazo, pues no sé, tendría mis dudas, ¿no? Habría que verlo. Y luego, por otro lado, están los privados y las APPs, ¿no? Se dice que en la región va a ser importante esto en el mediano plazo para poder apuntalar el crecimiento y darle un empujón a la economía, pero nuevamente las APPs dependen del gobierno, dependen de los privados, y si los privados van a estar muy golpeados por la situación actual, y el gobierno no va a estar funcionando tal vez como se espera, también tendría mis dudas sobre que las APPs puedan pues, funcionar bien, porque a veces no funcionan bien en tiempos normales, en estos tiempos complicados. Creo que habría que repensar y en todo caso pensar en mecanismos y procedimientos para que esto pueda funcionar de mejor manera dado el momento en el que vivimos, ¿no? Luego la construcción residencial va a depender de algunos factores, ¿no? Como situación de las empresas, que también están financieramente, qué tantas ganas tienen o tantos recursos tienen de lanzar nuevos proyectos. Por otro lado está la demanda, que está pues muy golpeada, hay mucho desempleo, el bolsillo del consumidor está golpeado. Si uno no sabe qué va a pasar, probablemente comprarse una casa ahora tal vez no es el mejor momento. Luego también está el tema del impulso del gobierno, por ejemplo, con el Fondo de Vivienda. ¿Qué va a hacer por ese lado? Si los nuevos beneficios van a ser lo suficientemente buenos para que la gente se anime por la compra de una vivienda. Luego está el tema de las licencias y permisos municipales. Habría que ver si las municipalidades van a estar operando como se requiere, ¿no? Y luego está la construcción no residencial, que también va a depender de la situación de las empresas, del desempeño por sector. Tal vez van a haber algunos sectores que les sigo bien o que no han sido afectados por esta crisis, que van a tener una demanda por espacios. Otros sectores obviamente van a estar muy golpeados. Por ejemplo, todo lo que es retail
realmente está dificilísima la situación. Entonces me parecería raro pues que aparezcan nuevos proyectos, por ejemplo, en retail, ¿no? Y también tiene que ver con las licencias de las municipalidades, porque en el caso de construcción no residencial. Entonces, aterrizamos en un poco, continuando con este análisis de la situación del sector construcción. Entonces, por un lado tenemos a empresas cuidando liquidez, postergando inversiones o sumamente afectadas por la crisis, ¿no? Esto digamos, cada empresa, la situación de cada empresa ha sido diferente cuando comenzó la crisis, ¿no? Habrán algunas que están iniciando proyectos, otras que están culminando, otras que tenían un pipeline muy interesante, otras que tenían un nivel de apalancamiento muy alto, otras que no estaban tan apalancadas, situaciones de caja también diferentes, pero es muy probable pues de que la gran mayoría de empresas hayan sido bastante afectadas por estos 2 meses casi de cuarentena en los que estamos, ¿no? Entonces, esto de acá puede no ser un problema solo de demanda, sino también de oferta, en el sentido de que las mismas empresas ahorita no tienen los recursos para, por ejemplo, impulsar nuevos proyectos, ¿no? Luego tenemos, por el lado de la demanda, el aumento del desempleo, la reducción de los salarios, lo que provoca una disminución del poder adquisitivo. Y no solo eso, nosotros en la empresa, conversando con desarrolladores inmobiliarios, nos cuentan pues que las ventas en estos meses se han paralizado casi totalmente porque inclusive si hay gente que puede tener los recursos para comprar una vivienda, muchos de ellos pues quieren esperar un poco a ver qué sucede con el panorama, ¿no? Porque inclusive si yo tengo los recursos ahora, puedo decir, oye, mejor cuido lo poco que tengo en vez de ir a invertir en una vivienda, ¿no? Tal vez eso puede esperar. Luego, esta crisis también ha traído algunos cambios en el comportamiento de las personas, ¿no? Por ejemplo, yo creo que muchas personas, tal vez las mayores, se han dado cuenta de que a través de los distintos herramientas que te ofrece las telecomunicaciones ahora, se puede pues, evitar tener ciertas reuniones, se puede tener algunos equipos remotos, entonces puede ser de que esto tenga un efecto, por ejemplo, sobre la demanda de oficinas en el corto plazo. Así se tengan los recursos, uno puede decir, mira, tal vez por ahora podemos trabajar esto de manera remota y nos puede funcionar bien, ¿no? Y por otro lado, lo que decía antes, ¿no? El gobierno y las instituciones van a estar, pues, creo yo, todavía muchas semanas, meses enfocadas en combatir la enfermedad, preocupadas en el tema sanitario. Entonces, mi impresión es de que el gobierno puede no funcionar como se espera para poder reactivar distintos sectores, en este caso el sector construcción, ¿no? Y sobre todo, pues, en nuestro país, de que a veces los distintos niveles de gobierno no funcionan como se espera, ¿no? ¿Qué se espera para este sector en el corto, mediano y largo plazo? En el corto plazo es muy probable que los proyectos públicos, privados, que ya están avanzados se terminen. Eso es lo que se espera. Imagino que la mayoría de empresas que ya tenían pues, un proyecto muy avanzado, el objetivo principal es poder cerrarlo y poder darle vuelta, como se dice, ¿no? A través tal vez de descuentos, de políticas comerciales agresivas, de alguna reestructuración de deuda con los bancos de corto plazo. Y otro tema que probablemente se dará es que se postergarán inversiones no prioritarias o esenciales para el funcionamiento de las empresas, ¿no? Como decía, para que una empresa se anime por un nuevo proyecto de algún tipo, tiene que estar la oferta y la demanda. Y lamentablemente tanto la oferta como la demanda está golpeada. En el mediano plazo se postergarán inversiones en retail, hoteles, viviendas, oficinas, lo que estábamos hablando, ¿no? Probablemente la vivienda, al menos en la intención, es una demanda que puede estar con ganas de adquirir, pero por otro lado, en la capacidad no tanto. Pero, por ejemplo, hay otros sectores para el tema no residencial, por ejemplo, hoteles, turismo, realmente es uno de los sectores que tiene mayor preocupación porque no se sabe qué va a pasar con el turismo, ¿no? No se sabe los flujos de turistas cuándo van a regresar. Es una cosa bien compleja, ¿no? Retail, nuevamente, también he escuchado de muchísimos casos de empresas de cadenas de restaurantes, cadenas de marcas de ropa, de electrodomésticos, que
han negociado con los locatarios 30%, no, perdón, 80% de descuento, 90% de descuento. O sea, ahorita los dueños de los locales de retail le están pasando muy mal. Entonces, nuevamente, los centros comerciales también la situación está muy difícil. Entonces, habría que ver qué va a pasar por ese lado y ahorita mandarse con un proyecto de ese estilo, pues realmente implica un riesgo muy, muy importante. Oficinas también es un signo de interrogación muy grande, ¿no? Y se prevé mayoritariamente inversiones público-privadas en la región, lo que hablábamos antes, ¿no? Que se espera de que este tipo de grandes obras públicas de infraestructura puedan darle un impulso a la economía, pero nuevamente, como decía antes, hay una serie de limitaciones por este lado, ¿no? En el largo plazo, probablemente se espera la consolidación de la industria, no solo de este sector, sino de algunos otros, porque probablemente, dependiendo, digamos, de las variables que vimos en la primera slide, eh, algunas empresas van a quebrar. Yo creo que las empresas que las agarró demasiado apalancadas esta crisis, con algunos problemas estructurales, probablemente van a quebrar o van a tener que pasar por un proceso de reestructuración. Entonces eso puede dar cabida a que se den algunas fusiones, algunas compras de empresas, algunas ventas de proyectos. Entonces es posible que las empresas más fuertes salgan de esta crisis con un tamaño tal vez mayor en términos relativos de participación de mercado, ¿no? Y como digo, se espera que esto pase en esta industria y en otras. Luego, diversificación de los servicios ofrecidos, abarcando otros segmentos de mercado, el desarrollo de nuevas búsquedas o el desarrollo o búsqueda de nuevas capacidades también clave en estos momentos, ponerse a pensar, entender a las nuevas realidades, entender al consumidor, tal vez hay alguna oportunidad diferente a las que uno estaba viendo y a las que uno atendía normalmente. Se están viendo algunos ejemplos de empresas que se están reinventando, utilizando sus activos para servir otros propósitos, otras demandas. Creo que eso va a ser súper importante. Y luego también cambios en los modelos de negocio, ¿no? Creo que eso es una cosa con la que los distintos sectores van a tener que vivir, ¿no? Y sin que suene cliché, en las crisis y en este tipo de situaciones es donde a veces salen las mejores ideas, ¿no? Y llegamos a esta última slide, que son básicamente tendencias transversales a distintos sectores, pero que tal vez vale la pena considerar dentro del análisis que se puede hacer en el sector construcción en Arequipa, en Lima y para la empresa particular de cada quien. Joaquín, Eh, ¿Sí? Joaquín, te quedan 5 minutos, Joaquín. Perfecto, perfecto. Gracias, Guido. Entonces, algunas de estas tendencias son teletrabajo. Como comentábamos antes, por ejemplo, el teletrabajo puede pues, afectar al sector construcción por el lado de la demanda de oficinas, pero por otro lado, si la gente y las empresas dicen, oye, puedo trabajar desde casa, entonces puede ser que las personas busquen tener viviendas un poco más grandes o con un espacio donde poder trabajar, con una habitación extra. Entonces, como digo, estas son tendencias que hacen pensar sobre cómo puede cambiar un poco la forma de pensar y la forma de atender a la demanda en los próximos meses o años, ¿no? Luego, la eficiencia y productividad operativa. Este, Acá súper importante las empresas, hablaba antes de que las empresas con alto nivel de apalancamiento probablemente no estaban en la mejor situación en esta crisis y pasa lo mismo con las empresas muy burocráticas, muy lentas. Este, Pareciera que ahora las empresas pues tienen que encontrar la forma de operar más eficientemente y ser más ligeras, poder tomar decisiones más rápido, ¿no? Luego la consolidación de las industrias, lo que hablábamos antes, estar preparados para procesos de fusiones y adquisiciones. Y en el sector construcción, a diferencia de otros sectores donde es muy difícil vender parte de los activos, en el sector construcción, como los proyectos se pueden vender, los activos y los terrenos se pueden vender, eh, sugeriría estar atento a ambas situaciones. Si la empresa está muy complicada, poder vender tal vez algunos activos o proyectos, o si por otro lado la empresa está en una buena situación y tiene algo de caja, más bien salir a buscar alternativas, ¿no? Porque es muy posible pues, que hayan empresas
con problemas serios que están dispuestos a vender activos interesantes con un descuento relevante, ¿no? Luego el tema de las cadenas de abastecimiento también va a ser súper importante. La famosa cadena de pagos, mucha gente pues ya habla que ya se rompió, y es verdad, muchas empresas han dejado de pagar a proveedores o están reteniendo los pagos, y esto pues afecta probablemente a los más chicos, pero hay que repensar hacia el futuro qué se puede hacer respecto a esto, ¿no? Y todo el tema de la planificación financiera clave, ¿no? Recomiendo a las empresas chicas definitivamente planificar financieramente bajo escenarios y poder identificar, por ejemplo, cuándo se podría acabar la casa, hasta cuándo se tienen los recursos, ver el tema de la deuda, ver perfilamientos y todo ese tema, ¿no? Este es el momento. Nosotros sabemos que hay muchas empresas que no lo hacen en tiempos normales, pero este es el momento de poder hacerlo, ¿no? Luego el tema de la automatización y la transformación digital. La automatización que involucra pues, robótica, inteligencia artificial, aprendizaje automático, todo eso definitivamente va a tomar un tiempo más largo, pero hay una tendencia clara hacia esa dirección. Pero la transformación digital para muchas empresas en estas semanas parece que hace un poco a la fuerza, ¿no? Pero se ha iniciado o se ha acelerado este proceso de manera un poco a la fuerza, ¿no? Pero parece que esta es una tendencia, pues, de que dada la situación va a tomar fuerza en los próximos meses, ¿no? Luego, énfasis en planes de gestión de riesgos y continuidad de negocios. Eh, hace un tiempo le hablabas a algún gerente, a algún dueño de una empresa sobre una posible situación en que venga una crisis súper rápida económica y cambiara todo. Muchos te iban a mirar y decir, oye, por favor no me molestes, yo tengo mis escenarios y en el 2020 no va a pasar nada. Podría haber sido una pandemia, podría haber sido una crisis financiera, un tema climático, alguna situación. Pero creo que después de esta situación en la que estamos, probablemente mucha gente ahora va a tener una idea totalmente diferente en cuanto a las cosas que pueden pasar, cómo el sector y la economía puede cambiar súper rápido, y la empresa tiene que estar mejor preparada para este tipo de cosas. Sin ir más lejos, ahora los expertos dicen que este tipo de enfermedades, de pandemias, puede venir mucho más seguido, cada 5 años, cada 10 años, por el contacto que tienen los seres humanos con los animales y lo interconectado que está el mundo. Entonces, ahora el manejo de riesgos va a tener otro significado. Luego la estrategia financiera, lo que hablábamos antes, relacionado al tema de manejo de riesgos, muy importante poder tener colchones, y poder tener una buena caja y poder tener siempre un plan B en caso las cosas se compliquen, ¿no? Eso de estar calzadito y de no tener recursos de más porque los recursos cuestan y todo, yo creo que ya las cosas un poco tienen que cambiar y tiene que tener un safety buffer, ¿no? Como decía ellos, un margen de maniobra. Oportunidades empresariales, y van a aparecer muchas, hay que estar siempre atento, hay que ver lo que plantea esta nueva situación. No sabemos si regresará a la normalidad o algunas cosas que han pasado ahora están acá para quedarse en el largo plazo. Pero en todo caso, siempre pensar en la innovación y en las oportunidades, ¿no? Bueno, y el tema de canales online, que obviamente, dependiendo del subsector dentro del sector construcción, serán más o menos importantes, pero eso obviamente es una tendencia importante. Entonces, eso es básicamente lo que quería comentarles. Muchos ánimos. Es posible pues que este tema se solucione pronto. El gobierno creo que está haciendo las cosas bien, y a innovar y a pensar y a manejar las cosas de la mejor manera. Y nuevamente agradecer pues a Capeco por este espacio. Muchas gracias. Muchas gracias, Joaquín. La siguiente exposición va a estar a cargo de Julio Cáceres Arce. Julio es presidente de la Asociación Regional Capeco Arequipa, y bueno, es un profesional de la ingeniería y con estudios de maestría en Argentina. Él ya ha trabajado en el programa, pero también en el programa de líderes globales de Kellogg School of Management, y además pues ahora es también una persona con mucha experiencia desde su visión del sector empresarial, un poco ver qué cosa es lo que puede esperar Arequipa a partir de la reanudación de las actividades económicas. Adelante, por favor, Julio.
Muy buenos días, Guido. Muy buenos días a todos ustedes. Un gusto estar presente. La verdad que es dentro de esta crisis y dentro de este proceso que estamos viviendo en el mundo, el hacer un paréntesis para poder evaluar, analizar qué está sucediendo fundamentalmente en el sector construcción, nos permite no solamente mirar desde Lima el tamaño del mismo, me refiero al tamaño de la crisis y lo que va a venir para adelante, sino que hay que afrontarlo con el optimismo y, por supuesto, dentro de esto la Cámara Peruana de la Construcción decidimos hacer este primer webinar descentralizado, cabalmente para mostrar no solamente nuestra inquietud y nuestra preocupación, sino de alguna manera dar aportes, dar sugerencias, y creo que con las autoridades y con nuestros empresarios que son, bueno, aparte que son siempre emprendedores, ponerle el hombro para que nuestro país siga adelante. Yo creo que estos 20 años de crecimiento que hemos tenido sostenido en nuestro país nos deben permitir seguir el sendero, el buen sendero, para que podamos de alguna manera lograr de que nuestro sector, nuestra región, puedan de alguna manera seguir mirando un futuro para que nuestras generaciones de alguna manera puedan mirarlo en forma segura, optimista y que de alguna manera los retos los podamos cumplir a cabalidad. He pedido que me ayuden con la presentación para que de alguna manera podamos continuar la misma de la mejor forma. Adelante, por favor, María José, que es la que me iba a colaborar en ese sentido. Bueno, acá comentarles un poco sobre lo que es fundamentalmente el contexto general, ¿no? El desenvolvimiento de nuestro sector en el país, lo comentaba hace unos días Guido, está fuertemente influenciado por una cada vez más evidente dualidad, ¿no? Y esto hace que miremos las cifras que estamos mostrando en este escenario base de la cuarentena, donde podemos señalar que de un lado el mercado inmobiliario, antes de señalar las cifras que estamos mostrando, con estímulos claros y políticas a largo plazo, es competitivo e inclusivo, provee viviendas y equipamientos y favorece el crecimiento económico. Y del otro lado, una gestión de obra pública obsoleta como ha sido, ineficiente y permeable a la corrupción, no ha ejecutado los recursos económicos de que disponemos ni ha asegurado la calidad y la sostenibilidad de la infraestructura. Es por eso que en esta crisis del COVID-19 puede afectar fuertemente nuestro sector, y esto creo que difícilmente nos permitirá una recuperación rápida. Es por eso que la inversión pública consideramos que debe ser una condición sine qua non. El gobierno tiene que poner de su parte fuertemente para que podamos pasar esta valla. Y creo que bien manejada la construcción va a ser un factor clave para que la estrategia del sector productivo post-pandemia pueda salir adelante. Bueno, en ese contexto, es lo que estoy mostrando acá, pueden ver el peso que significa el PBI primario, que es 25.2%, donde está el sector agropecuario, la pesca, la minería metálica, los hidrocarburos y la manufactura primaria. Y en el caso del no primario, que tiene un peso mayor, casi 75%, 74.8%, ahí estamos nosotros como sector con el 5.1%, ¿no? El comercio, por supuesto, está por encima, los servicios también, y ven más abajo el transporte, las telecomunicaciones y la parte financiera, ¿no? Así que esto es un dato del BBU que muestra de alguna manera, y con la operatividad durante la cuarentena está de alguna manera graficada en los colores que les estoy mostrando. ¿Me ayudas, María José, con la siguiente, por favor? Van a disculpar, pero no nos queda otra alternativa de poder continuar viendo de esta forma. Acá pueden ver la reactivación gradual de actividades. Acá en esta gráfica les puedo mostrar lo que en un momento el sector nuestro estuvo señalado como para la fase 2 y para la fase 3.
Hoy día se ha decidido de que estemos incluidos en la fase 1. El ministro de Vivienda ha señalado de que el 18 de octubre nuestro sector debe empezar a trabajar. Y yo creo que están ávidos, no solamente nuestro sector, muchos sectores. Pero acá tiene que haber un orden, tiene que haber de alguna manera lineamientos claros, que de alguna manera se han dicho, ¿no? Pero creo que acá lo más importante va a ser la forma como lo trabajemos y cómo lo abordemos. Acá pueden ver en el lado izquierdo que los sectores que han señalado que inicialmente iba a estar la minería, la pesca, la parte agropecuaria y los hidrocarburos y los servicios profesionales. No necesariamente en ese orden está en la fase 1. La construcción ha pasado a la fase 1, que eso es muy importante. Creo que han entendido la importancia de lo que significa el que mueve la rueda. Y definitivamente nuestro sector, cuando crece el país crece 2% en el PBI, nosotros crecemos el doble. Y cuando caemos, también caemos de la misma manera. Entonces, dentro de las probabilidades de contagio, creo que los que mejor hemos estado preparados con protocolos antes de la pandemia era el sector nuestro. La siguiente, por favor. Y dentro de esto, en el contexto del PBI, acá les puedo mostrar cómo vamos a estar o cómo nos miramos para adelante, ¿no? Cómo hemos estado en el 2016, cómo ha ido la variación del PBI, ¿no? Y qué es lo que se está planificando como resultado, cómo fue el 2007, cómo fuimos el 2018, cómo caímos el 2019 y qué se está esperando este año, ¿no? La verdad que esta cifra todavía está en evaluación, este porcentaje de caída. Algunos analistas dicen que puede ser más. Y hay un indicador muy claro, ¿no? Desde que se inició la pandemia, que estamos con un porcentaje de pobreza en el país de alrededor del 20%, hoy se está comentando de que ya debemos estar sobre el 30%, mejor dicho, en 45, 50 días el país, y no estoy exagerando, ayer lo escuchaba al economista Oliva en varias entrevistas que ha dado, y prácticamente entre el 8 y 10% ha sido el crecimiento de la pobreza en estos últimos 50 o 60 días que estamos de aislamiento. Entonces, ahí pueden ver el resultado de cómo debemos terminar como PBI, cómo va a caer el PBI y qué viene para el sector construcción. La siguiente, por favor. El sector construcción es obviamente la siguiente, por favor. Y van a poder ustedes evaluar y van a poder ver qué es lo que nos espera, ¿no? Es una caída, es increíble realmente lo que nos viene como información, ¿no? Estamos previendo, fíjense cómo hemos ido al 2015, cómo estaba el PBI global, cómo estaba el PBI de la construcción, cómo hemos ido el 2017, 18, el 19 y cómo estamos ahora, ¿no? Entonces, esto es alarmante, ¿no? Y lo único que nos queda es mirar hacia adelante, ponerle fuerza para que esta cifra definitivamente sea menor. Entonces, yo creo que un 30%, que es lo que se está esperando, definitivamente no nos da ningún buen mensaje. La siguiente, por favor. Acá el sector el sector construcción va a ser el más afectado, y es lo que me estaba adelantando. Fíjense qué es lo que esperamos, una caída del 30%, frente a un resultado positivo que hemos tenido en los últimos 3 años, un 2.14 en el 2017, un 5.31 en el 2018 y un 1.51 en el año 2019, ¿no? Esto lamentablemente nos obliga a que todos hagamos un esfuerzo dentro del sector. Yo creo que acá la Cámara Peruana de la Construcción, el mismo Ministerio de Vivienda, los que de alguna manera estamos involucrados en este mundo tan dinámico que es en el cual nos desenvolvemos, estamos obligados de alguna manera a reinventarnos, a mirar hacia adelante y obviamente, como decía Alonso Cueto, ¿no? Si a mejor es confiar en la incertidumbre, pero también en la esperanza y en la dura paciencia, que creo que es lo que nos ha llevado estas últimas semanas, ¿no? Y bueno, hoy la vida está regida por el coraje, ¿no? Es lo que también comentaba, ¿no?
porque está amenazado más por el miedo. Últimamente, las semanas que hemos transcurrido, el miedo es el que nos ha llevado mucho a mirar lo que les estoy comentando, ¿no? La siguiente, por favor. Acá el consumo de cemento, fíjense la gráfica cómo demuestra cómo ha ido cómo han ido los años anteriores, cómo registra el primer trimestre de este año, qué se espera en este segundo trimestre y cómo vamos a mirar el futuro hacia adelante, ¿no? Entonces, esto definitivamente debemos trabajar para que esto sea diferente. Hay aproximadamente, se supone, una caída del consumo de cemento del 30%. El acero va por ahí también. Son indicadores que también nos han llegado recién. Inclusive el acero comentan que debe ser mayor al del cemento, producto de que no necesariamente se va a priorizar construcción masiva. Aparentemente va a estar focalizado en los primeros meses en proyectos que el gobierno de alguna manera los ha señalado. Así que esperemos que logremos revertir esto, porque si el sector no camina con la rapidez adecuada, este porcentaje que estamos hablando puede ser mayor, y esperemos que no sea así. Adelante, por favor. Después va a haber una fuerte caída en inversión privada. Esto sí es un hecho, de esto no nos libramos, señores, en nuestra región, aparte de Majesiguas, que siguen un compás de espera, que ojalá que el gobierno regional, el gobierno central recapaciten sobre el mismo, lo cual nos debe permitir mirar que los números no nos van a acompañar, no nos van a acompañar, y necesitamos inversión. Y yo creo que la inversión privada es la que ha motivado fuertemente. Fíjense cómo ha estado el primer trimestre, como la variación en el color azul está la inversión privada, la pública es la roja, y ven el PBI global, ¿no? Y ahí pueden observar ustedes con mucha claridad qué es lo que, cómo vamos a presentar la inversión pública. Fíjense la caída de la inversión pública, mayor la inversión privada, y cómo va a estar el PBI global, ¿no? Esto es, y bueno, el desafío es mirar el 2021 para alcanzar las cifras que estamos mostrando, que esperemos sean las que nos permitan mirar un 2021, y ojo, el 2021 es el bicentenario, que muchos aguardamos con esperanza el año 2021 mirando un país diferente. Creo que si hacemos el esfuerzo en conjunto con el gobierno central y los gobiernos regionales, podemos llegar a un 28 de julio a recibir el bicentenario de otra forma. La siguiente, por favor. Acá más del 40% de la obra pública están paralizadas. Y esto es cierto, acá pueden ver las obras de infraestructura, en color azul señala más del 41% que están paralizadas. El 17.60 es las otras edificaciones, y en el color gris pues ustedes pueden ver lo que es edificio de vivienda. Entonces hay bueno, el tema del aislamiento encontró a muchos en proceso de construcción, unos en cimentación, otros terminando, otros techando, pero lamentablemente, obligados por las decisiones que se tomaron, se tuvo que paralizar todo lo que es relacionado a lo que es infraestructura. Estos son datos de Capeco, así que lo que estoy mostrando clarifica lo que les estoy explicando con mucha precisión. La siguiente, por favor. Acá pueden ver lo que habla en línea con lo que hemos informado o comentado. El 41% de las obras se paralizan en la fase de estructuras. Acá pueden ver en la parte, en lo que son obras preliminares, el total, el 15.7, lo que es infraestructura, el 16.7, y lo que es inmobiliaria es más del 14, casi el 15%, ¿no? Eso en lo que son, en la parte de obras preliminares. En lo que son excavaciones, fíjense cómo se ha manejado el total, 8.4%, y pueden ver fundamentalmente en la parte del trabajo del sector inmobiliario. En la parte de estructuras teníamos más del 41% como total que se paralizó, y en lo que es estructuras mayoritariamente superó el 50%, y en lo que son inmobiliarias superó también el 32%. Entonces,
Ahora, en acabados y obras de arte, también pueden verla cómo se ha registrado, pero realmente donde esté el mayor impacto es en la parte de estructuras y en las partes de obras preliminares. La siguiente, por favor. Acá hay una relevancia de nuestro sector para lo que la economía nacional. Acá la contribución del PBI en el sector se ha explicado que es el 5,1% del PBI nacional. Es la contribución del PBI en el sector construcción como país, que como nosotros tenemos el peso, ¿no? Esperamos este año que nuestra contribución sea mayor, pero lamentablemente las cifras no se van a dar. A nivel del empleo, la industria de la construcción emplea más de 250,000 personas entre obreros formales, ¿no? y 250,000 de manera informal. Entonces son más de 500,000. Se estima que se genera un puesto adicional de manera indirecta en la cadena de proveedores, ¿no? Así que yo estimo que en Arequipa, es una cifra así muy general, la pérdida del empleo de más o menos entre 10 y 15,000 trabajadores en forma directa. De indirecta es un número que no está controlado, pero más o menos de esa cifra se considera que van a perder su empleo, su trabajo, entre el 20 y el 25 hasta el 30%. Entonces va a haber un desempleo muy grande y esto genera pobreza, señores. En la parte de la recaudación tributaria, la actividad de la construcción le ha generado al Estado 6.575 millones, ¿no? y el 6.7 la recaudación interna a nivel nacional, ¿no? Así que acá podemos ver que también el valor económico, en el 2019 se licitaron obras públicas por más de 15,000 millones y se tenía inversiones privadas más de 17,000, ¿no? Más adelante vamos a ver en Arequipa cómo ha afectado en los proyectos que teníamos. Esto es a nivel nacional, hay más de 1.200 proyectos de vivienda con más de 30,000 unidades que están esperando para poder entregarse al mercado. En lo que es la industria del cemento, el empleo en las cementeras peruanas generó más de 2.500 puestos de trabajo. Se estima que por cada nuevo puesto de trabajo directo en la industria se generen entre 2 y 5 puestos de manera indirecta. Esto definitivamente contribuye a que la actividad constructora e inmobiliaria, el mayor consumo de cemento y por supuesto, fundamentalmente el empleo, ¿no? En el caso de la industria cementera, según cifras que ha señalado la CONFIEP, la contribución al PBI en lo que se refiere a la industria cementera contribuye con el 0.7% al PBI total. La siguiente, por favor. Es algo importante, señores, señalarles que empezamos la conferencia con un poco más de 450 asistentes. Acabo de ver que ya estamos superando los 650. Es importante porque de alguna manera ha generado la expectativa que esperemos con las exposiciones que estamos dando, podamos de alguna manera dar la satisfacción del caso para los que nos vienen acompañando. ¿Cómo reactivamos nuestros sectores, no? De acuerdo al proceso de evaluación que ha definido el gobierno, porque el gobierno ha definido el trabajo de protocolos, ha sacado el decreto supremo el 080, están también la resolución ministerial 085 del Ministerio de Vivienda y Construcción, etcétera, etcétera, y siguiendo los criterios que se ha establecido para el sector privado y que de alguna manera debe permitir la reactivación económica en los 27 sectores que ha señalado, que de alguna manera el gobierno los ha identificado. Julio. ¿Aló? ¿Sí? Julio, te quedan 5 minutos. Ya, ok, gracias. Bueno, estamos tratando de que se cumplan con los criterios económicos de mitigación, ¿no? Los protocolos sanitarios, se cuente con la disposición de iniciar operaciones de aforo y esperamos de que en el sector minero, agrario y pesquero y la construcción, debido a su estacionalidad y condición de aislamiento, desarrollen sus actividades. La siguiente. El gobierno ha propuesto la renovación gradual en 4 fases, ¿no? La primera cuenta el tema de la salud pública, el tema de dimensionamiento social, evaluación de la actividad económica.
Los sectores también han pedido que se propongan protocolos sanitarios en los cuales tiene que aprobarse los criterios de focalización y el tema territorial. Hablan de los famosos, el plan de vigilancia, de prevención y control del COVID-19, que es lo que se tiene que trabajar bastante. Y van a estar supervisados permanentemente y fiscalizados por los gobiernos locales y la SUNAFIL para que se dé cumplimiento a estas directivas y políticas que han señalado el gobierno central. La siguiente, por favor. Acá es un asunto que lo mostró la ministra de Economía y Finanzas el día domingo y que de alguna manera muestra cómo son los pasos del procedimiento del inicio de actividades, donde está el tema de la reanudación, está el protocolo de salud, está la resolución ministerial que tiene que ser específica y territorial, y están los protocolos sectoriales. Estos dos pasos se vienen dando. Las empresas van a tener que presentar el plan de emergencia a cada sector, el sector aprueba por oficio, la empresa registra el SICOVID y la empresa en función de eso comienza a operar y después viene el proceso de fiscalización. La siguiente, por favor. La siguiente. ¿Cuáles son los lineamientos a seguir en el sector? Debemos elaborar el plan para la vigilancia de prevención y control del COVID. Debemos realizar una evaluación de descarte y registro de datos de todas las personas que van a desarrollar actividades. Debemos solicitar a cada persona que ingrese y se reincorpore a laborar en la obra, la sintomatología y todo lo que está señalado en los protocolos. Se debe instalar paneles informativos. Se debe identificar todos los grupos etarios y el nivel de riesgo personal a través de una evaluación médica y hablan obligatoria previo al inicio de cualquier actividad de obra. Y el personal no debe acudir a su centro laboral u obra de construcción al presentar los factores de riesgo y signos de alarma del COVID-19. La siguiente, por favor. ¿Cuáles son los lineamientos a seguir o qué proponemos, ¿no? El distanciamiento social, el examen médico, el ingreso al centro laboral, el flujo de ingreso, la identificación de síntomas de alarma, los procesos de logística, la desinfección, la ventilación adecuada, los vestidores, los equipos de protección y limpieza. ¿Por qué estoy mostrando esto? Porque en los últimos días ha habido muchas llamadas telefónicas, envíos de mensajes en el cual el sector no conoce lo que tiene que hacer y no hay una debida orientación. Es por eso que nos hemos permitido mostrar lo que estábamos mostrando con cargo a que parte de la responsabilidad que tenemos como gremio en informar, y también se ha abierto un canal en el cual te consultas y todo lo que podamos recoger del sector para que de alguna manera lo podamos canalizar en los diferentes sectores del Estado, llámese el Ministerio de Vivienda, el Ministerio de la Producción, el Ministerio de Salud, el Ministerio de Justicia, ¿no? La siguiente, por favor. ¿Cuál es el protocolo que proponemos? Bueno, ya está el lavado de manos, distanciamiento social, las mascarillas, la identificación de grupos de riesgos, las medidas de prevención habituales, los procesos de logísticas, la desinfección, la limpieza en las áreas laborales y comedores, la atención al cliente, la atención postventa, el acompañamiento social, las acciones a tomar. Mejor dicho, señores, tenemos que hacer acciones que no las hacíamos antes de este detalle. La construcción siempre ha tenido los protocolos, pero ahora van a ser mucho más profundos y van a tener que ser mucho más específicos. La siguiente, por favor. ¿Qué esperamos para el futuro? La reactivación inmediata de la inversión pública, la flexibilización de los controles y obviamente el acompañamiento que tiene que venir definitivamente el Estado. Los municipios distritales y provinciales tendrán que agilizar todo la tramitología y los permisos para construcción. Debemos devolver anticipadamente a las constructoras y promotoras la inversión que se mantiene en los balances como crédito fiscal. Estos son propuestas. El apoyo para la formalización de todas las ferreterías dentro del progreso de sus negocios. El uso de tecnología y automatización de todos los procesos para las operaciones de construcción, de construcción en el campo. El uso del dinero monetario, que es algo que lo escuché como parte de las lecciones de dejar el aislamiento. Yo creo que la conectividad y el acceso al Internet va a ser fundamental. El dinero físico es una traba, además de ser un contaminante, se presta a la ilegalidad, a la informalidad, porque no tiene la trazabilidad, señores. Yo creo que la era de la robotización de las plantas industriales viene para adelante. El uso de
del dinero digital, que ya lo ha dicho la ministra de Economía y Finanzas, viene para adelante, señores. Yo creo que ahí el DNI debe ampliarse, ya que es más, dentro de sus funciones tiene un chip que autentica con las bases de la RENIEG la identificación biométrica que se tiene, y es más seguro que cualquier tarjeta de crédito, mis estimados señores. El manejo de las herramientas de conectividad, yo creo que eso viene para adelante. La automatización de los procesos evita, por supuesto, la dependencia de las personas en las oficinas. El comercio electrónico, que debe dar la continuidad al e-commerce, en las plataformas de pago en línea y el servicio de delivery. Y las herramientas colaborativas, que deben facilitar el trabajo remoto y el equipo, que creo que se ha podido mostrar en estos últimos semanas. Adelante, por favor. Para el 2021, ¿qué estamos proponiendo? Una nueva ley de contratación de obras públicas, la Ley General de Desarrollo Urbano, la modificación de la Ley del Centro Nacional de Planeamiento, la Ley del Financiamiento Habitacional, la modificación de la Ley Tributaria Municipal, la modificación de la Ley de Creación del CENCICO es fundamental, señores, y la modificación de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo a través de los consejos consultivos. Adelante, por favor. Finalmente, en Arequipa, ¿cómo proponemos reactivar, ¿no?, el proyecto Majes-Siguas? Que tiene que ser una realidad, señores. Yo creo que acá todos debemos apuntar a eso, pero haciendo las cosas adecuadamente, trayendo el beneficio y en una obra tan anhelada por décadas en nuestra región. La autopista de Arequipa-La Joya, que sabemos que está de alguna manera avanzada a través de una APP, Asociación Público-Privada. Los proyectos mineros como Zafranal y Tía María, señores. Tía María, que ha sido tan cuestionado, debería entrar a un proceso de revisión, a pesar de que el presidente de la República señaló de que no lo iba a ver, o por lo menos no lo iban a abordar en su gestión, pero creo que está llamado a que haga una reflexión al respecto. La planta de energía geotérmica en Cabanaconde, en Cayoma, el puente Pachas, el puente Ñashuayco, el puente Sabandía, el eje de la avenida metropolitana con la variante Chumayo, el intercambio vial de la avenida Kennedy con la avenida Jesús, la ampliación de la clínica Vallesur, el hospital Marixa Campos, la integración de la vía del Cono Norte, la ampliación de la Universidad Católica Santa María, que también se ha comentado, los condominios Las Cumbres. Me puedo quedar corto con algunos, van a disculpar si no lo estoy mencionando, el mejoramiento vial de la ciudad de Ciudad de Dios con Yura, que eso se va a trabajar en obras por impuestos, y por supuesto hay que trabajar en un punto final que quiero detenerme, que es con referencia a este problema que nos viene aquejando hace mucho tiempo en Arequipa, ¿no?, que es la paralización de los proyectos por la medida cautelar contra el PDM, ¿no? Acá, señores, yo creo que a nivel de terrenos, hemos sido afectados. Se estima que son más de 228 hectáreas, yo diría que un poco más, y más o menos, a grosso modo, ¿qué ha significado esta medida? Ha significado que más de 750 millones de dólares estén paralizados, señores, en inversión. Hay alrededor de 20 proyectos inmobiliarios en diferentes sectores y fundamentalmente en desarrollo social, en proyectos sociales, como Techo Propio, en Mi Vivienda, que están afectados por esta medida que tiene ya años. Yo sé que nuestro amigo, nuestro alcalde, el doctor Omar Candia, debe continuar en la siguiente presentación, y yo le pediría en ese sentido que por favor este tema lo abordemos con la seriedad del caso, con la responsabilidad y por supuesto mirando por el desarrollo de Arequipa y respetando las normas, respetando los compromisos, pero mirando siempre el desarrollo de nuestra Arequipa. La siguiente, por favor. Bueno, creo que ahí acabé. No sé si, Guido, he cumplido a pesar que me has hecho correr al final. Yo creo que hemos tratado de lograr en el tiempo adecuado cumplir las expectativas. Acá lo importante ha sido los mensajes que estamos señalando, que estamos transmitiendo. Yo creo que hay mucho por adelante. Yo creo que tenemos que salir del duelo en medio de la pandemia. Yo creo que este duelo es el reconocimiento de todo lo que hemos perdido y lo que debemos esperar algún día. Yo creo que no debemos perder esperanza, mis estimados señores. Muchas gracias por la oportunidad. Les agradezco acompañarnos esta mañana y mil gracias a todos ustedes.
para entrar a mi ponencia. Sí. Pero no puedo entrar. Es un video que está pasando. Bueno, muchas gracias. Julio ha sido uno de los artífices de este webinar desde la Asociación Regional de Arequipa. Sin su participación esto no habría sido posible. Así que muchas gracias, Julio, por tu apoyo. Vamos a escuchar, antes de la presentación del señor alcalde, al doctor Germán Chávez Contreras, que es rector de la Universidad de San Pablo, la Universidad de San Pablo de Arequipa, y nos trae pues la visión de la academia, de la investigación, de la economía también, respecto a cómo podemos salir de esta situación que, como bien ha mencionado Julio, es una situación de duelo. Pero bueno, el duelo termina y tenemos que empezar a pensar en cómo se rehace la vida a partir de este gran problema que hemos pasado. Doctor Chávez, adelante, por favor. Muchas gracias. Buenos días. Agradezco a Capeco por invitarme a participar en este webinar, muy importante para los momentos que vivimos. Sin más, quiero pasar a mi presentación. Voy a tal vez cambiar un poquito el giro de los temas. Voy a revisar un poco la historia también y tratar de imbuirnos de esperanza, de saber que como arequipeños y como peruanos, no es la primera vez que estamos pasando por un momento crítico. Hemos tenido crisis anteriores muy serias y de todas hemos salido. Así que vamos a empezar la presentación así. Muy bien. Sí, empezar hablando sobre las crisis. Entendemos que las crisis son problemas y debemos entenderlas como problemas coyunturales. Las crisis están, pero no para quedarse por siempre. Las crisis tienen una temporalidad, son parte de una historia del país y de una sociedad. Y son temporales al margen de la gravedad e intensidad de las mismas. Entonces debemos nosotros tener un entendimiento reflexivo sobre lo que significa una crisis para una sociedad. Saber también que remontar la crisis va a depender mucho de la resiliencia de cada persona que compone una sociedad, es decir, de la resiliencia social incluso, para poder evaluar, remontar y generar las acciones que nos permitan superar la crisis. Y esta resiliencia va a depender de las capacidades humanas y profesionales de las personas que formamos parte de la sociedad. Y esas capacidades, como veremos adelante, son pues creadas o son fortalecidas por la sociedad, ¿no? Por la universidad y por el sector académico. Tocar algunas crisis anteriores, por ejemplo, quiero cambiar.
Aquí les pongo la guerra del Pacífico, por la que atravesó nuestro país entre el año 1879 y 1884. Una crisis que significó mucho daño para el país y para la economía. En estos 5 años el país perdió prácticamente toda la totalidad de su riqueza nacional, los productos que fortalecían, que eran el soporte más importante de todas sus exportaciones, el salitre y el guano de Isla, que se perdieron después de ese momento, de esos años, ¿no? Las exportaciones cayeron consecuentemente en 50%. Se dice que esto significó un atraso para el país de 50 años, y pongo este comentario de Basale, en el que nos dicen que esta situación crítica penetró en la esfera económica e industrial, en las ciudades, en los villorios, en los campos, en los hogares y hasta en las comunidades indígenas. Nos dice, no hubo existencia de contemporáneo joven, varón o mujer que de un modo u otro no resultó tocada por este drama. Y al terminar de la guerra, nos dice, el Perú fue un país agotado, dolorido y yacente. Pero salimos de este momento, el Perú ha superado esta situación. Y no fue la única, ¿no? Tenemos también la Gran Depresión de los años 29, que afectó al país y a todas las economías del sistema capitalista. En la guerra con el Pacífico el PBI cayó 33%, en la Gran Depresión el PBI cayó 22%, la inflación fue negativa, es decir, fue tal la recesión que se dio en esa época que la gente no consumía, los precios obviamente se desplomaron. Regresando, en la guerra del Pacífico cuenta la historia que no eran reservas internacionales netas, sino era la caja. El país quedó con una caja de 3.500 soles. Y fue tan grave el momento que la empresa privada, los bancos, tuvieron que hacer una chita, juntaron 94.000 soles y se los dieron al gobierno para que pueda iniciar la reconstrucción del país. Y así fue como se hizo en aquel momento, ¿no? La presión tributaria, que es la relación de recaudación de impuestos sobre el Producto Bruto Interno, que debe ser igual al gasto, es decir, debe estar por el 18% aproximadamente, en la Gran Depresión cayó a 8.5%. Otro momento de crisis fue la década de terrorismo y el gobierno de la segunda parte de los 80s, en que el PBI cayó cerca de 27%, la inflación fue 2.2 millones % en esos 5 años, una inflación nunca antes vista. Las reservas fueron negativas en menos 300 millones, la deuda subió 50% sin recibir un sol porque simplemente se acumularon los intereses. Recuerden que nos declararon inelegibles, no podíamos recibir créditos, pero aún así subió la deuda por el no pago. La presión tributaria cayó a cifras históricas, 4.1%, es decir, no se recaudaba nada. Y la pobreza, obviamente, se fue a 54%. La última crisis que quiero recordar con ustedes fue la crisis de subprime inmobiliaria generada por este tipo de activos tóxicos, que contaminaron la economía y nos llevaron pues a un PBI negativo de 8%, a una inflación que cayó también a 0.25, las reservas internacionales netas fueron buenas, 33.000 millones, 19 meses de importaciones, y la deuda pública quedaba en 16.3%, bastante suficiente, digamos, para poder soportar la solución. Está quedándome sin batería, pero ya estoy corrigiendo el percance. Para poder corregir la situación y la presión tributaria, que está en 13.8%, que no fue la mejor, pero mejor que en otras crisis. La pobreza ya había sido revertida en los años de la primera parte del 2000 y quedó en 21%, es decir, las condiciones no eran tan malas, pero igual había una crisis que se tenía que remontar. Pasemos a la siguiente.
Perdón, un segundito. Ahora sí. Y hablemos ahora un poco sobre el sector construcción. Escuchando a Julio, él nos decía que el sector construcción era un sector clave para la economía. Yo comparto con él esta apreciación porque los economistas solemos decir que el sector construcción tiene dos características fundamentales. Es termómetro de la economía. Creo que hemos tenido un problema con el doctor Chávez. Bueno, parece que hemos perdido la presentación justo cuando estábamos entrando a un tema interesante. Quizá para continuar, no sé, podríamos pasar al señor alcalde y luego regresamos a la presentación del doctor Chávez. No sé si el alcalde Omar Candia está con nosotros. Adelante, señor alcalde. Muchas gracias, Guido. Permíteme, por favor, tomar aire. Acabo de salir a los sanitarios, pero muy gustoso de poder compartir ustedes esta mañana. Agradecerles por la deferencia, agradecerles por la generosidad de hacerme parte de un tema de discusión trascendental para el desarrollo del país. El tema que se me ha encargado está relacionado con las medidas implantadas ante el coronavirus y los nuevos desafíos para Arequipa post-cuarentena. Como podrán percatarse, tenemos dos grandes temas. El primero de ellos lo vamos a tocar de manera muy sucinta para dedicarnos al segundo gran tema dentro de el tiempo que me han otorgado. Es necesario hacer brevemente una recapitulación, una cronología de los hechos. El primer caso, el caso cero de COVID-19 lo tuvimos el día 6 de marzo. El día 7 de marzo se confirmaron en el país 4 casos. El caso cero para Arequipa se dio al día siguiente del primer caso que se da en el país, es decir, el 7 de marzo. El 11 de marzo se declaró en estado de emergencia sanitaria a nivel nacional por un plazo de 90 días. La Organización Mundial de la Salud declara la propagación del COVID-19 como una pandemia. El 15 de marzo del 2020, el presidente anunció el estado de emergencia nacional por un plazo de 15 días, el mismo que se ha extendido hasta el día de hoy. Como podemos observar, actualmente tenemos 47.372 casos y el número de muertos llega a los 1.344 casos. Es importante ver la curva de infectados, la curva epidemiológica. Estamos actualmente en un ascenso en esta curva epidemiológica. Esto quiere decir que el martillazo no ha sido muy efectivo, que las medidas de supresión no han dado los resultados que se esperaban. La situación hoy día de salud pública es bastante crítica. Esta pandemia, por su carácter global, va a cambiar nuestra comprensión sobre el mundo, el desarrollo económico, el papel del Estado, el rol de la tecnología, la estructura social, la cultura, las costumbres y hasta la forma de expresar nuestros sentimientos, nuestros afectos. Tenemos que acostumbrarnos a gestionar la incertidumbre, saber comprender la irrupción de lo nuevo y ver en la crisis una oportunidad para innovar
y para avanzar. Tenemos que aprender a convivir con esta pandemia. ¿Cuáles son las principales medidas implementadas durante la cuarentena? He podido establecer 3 grandes ejes de intervención. Primero, la prestación de servicios y acciones en beneficio de la población. Dentro de este eje de trabajo, uno de los hechos, digamos, importantes, relevantes y que se ha ejecutado con apoyo de la empresa privada, principalmente de Supermix y de Yura, es la desinfección, limpieza de parques, plazas, calles, mercados, unidades de transporte, entre otros, ¿no? Hemos logrado habilitar el 4º piso del hospital municipal para que los pacientes no COVID sean derivados del hospital de referencia y puedan tener una atención hospitalaria. Hemos también implementado un centro de aislamiento con una capacidad de 40 camas de material noble, con zonas de estar, cocina, con lavandería, entre otros. Y entre otras tareas que a continuación vamos a poder observar en un video. Pero también, antes de pasar al video, hemos procedido a hacer una asistencia solidaria a más de 11,000 familias, con apoyo de empresas arequipeñas, es decir, con apoyo y donación de varias empresas arequipeñas que nos han donado alimentos y con estos alimentos hemos podido armar canastas y entregado a grupos vulnerables, a personas que se encuentran en una situación económica bastante crítica. Y hemos también presentado varias iniciativas al gobierno. Presentamos el bono independiente, presentamos el subsidio de los servicios básicos de agua y desagüe, entre otras disposiciones que hemos ido conversando, dialogando con representantes de los diferentes ministerios. Podemos ver acá a continuación un breve video de 1 minuto con 44 segundos sobre las principales medidas y el trabajo que ha venido realizando la municipalidad a lo largo de esta cuarentena. Durante el estado de emergencia, el trabajo municipal no para. Hemos dispuesto de entrega de más de 20,000 canastas a grupos vulnerables y personas de escasos recursos económicos. Se está coordinando con la gerencia de agricultura de los hospitales municipales para la realización de los mercados de la chacra a la hora. Estamos supervisando la labor de limpieza, desinfección y fumigación de las unidades de las empresas concesionarias del sistema integrado de transporte. Hemos procedido permanentemente a realizar la limpieza y desinfección en las principales calles de la Quipa, el centro histórico, en las plataformas Andrés Avelino Cáceres y Río Seco. Y nuestra tarea de limpieza pública es permanente. Se ha dispuesto que 20 vehículos designados patrullen las 24 horas del día y estamos enlazando los portales virtuales de la web oficial No Aprendo en Casa con la plataforma Una Social. Se ha habilitado un informe de organización colectiva para la cuarentena. Estamos fiscalizando y publicando los precios permanentemente de los productos en los mercados que están bajo la administración municipal. Los arequipeños hemos demostrado históricamente que somos un pueblo orgulloso de espíritu rebelde, que la unión hace la fuerza, que juntos vamos a vencer a Ahora, ¿cuáles son nuestros desafíos post cuarentena? En pocos días se irá reactivando progresivamente la economía y las instituciones. Periodo en el que debemos saber combinar la emergencia con lo estratégico. Por ello hemos establecido 4 grandes objetivos estratégicos. Nuestro objetivo número 1 es garantizar la prestación eficiente de los servicios públicos a la ciudadanía en el periodo de recuperación progresiva de las actividades de la ciudad. Es decir, vamos a adecuar las nuevas exigencias sanitarias de contención del COVID. Las exigencias sanitarias de contención del COVID de conocimiento público son bastante sencillas, ¿no? Básicamente radican en el distanciamiento social, en lavarse las manos, en colocarse el barbijo y de preferencia quedarnos en casa. El segundo objetivo tiene que ver con la automatización de los principales procesos administrativos para evitar la confluencia de público y mitigar la transmisión y difusión del COVID.
Estamos teniendo ya nuestra plataforma virtual. Queremos que todos los trámites municipales que están en el texto único de procedimientos administrativos y en el TUSNE se puedan hacer en línea. Es decir, que nuestras plataformas virtuales eviten que la población venga a las oficinas de la comuna provincial. El tercer objetivo es retomar la visión de la ciudad que queremos, las acciones estratégicas del plan de gobierno y nuestro plan de inversiones 2020-2022. Nosotros presentamos un plan de inversiones que tiene una inversión de 500 millones aproximadamente en estos 4 años de gestión y están articulados a una visión de ciudad, a esa Arequipa que queremos, esa Arequipa que soñamos y que evidentemente la pandemia, el estado de emergencia ha generado una parálisis de todo el proceso que venimos trabajando y ejecutando en la comuna provincial. El cuarto objetivo es adecuar e implementar los protocolos sanitarios sectoriales que tengan que ver con la competencia municipal. Nosotros tenemos competencia en comercio, tenemos competencia en turismo, tenemos competencia en mercados, en servicios y evidentemente en construcción. ¿Cuáles son cuál es la situación actual? Y es necesario manejar algunos indicadores económicos que los he recopilado tanto del portal de Capeco como del Instituto Peruano de Economía, ¿no? Hoy día tenemos, o se estima, que el 50 y el 55% de la economía peruana está paralizada. Las actividades más afectadas son servicios, comercio y evidentemente construcción. Se establece que cada semana de parálisis le cuesta 1 punto porcentual a la producción nacional. El Instituto Peruano de Economía estima que más del 1.7 millones de trabajadores estarían en riesgo de perder su empleo por la parálisis. Hay 536,000 trabajadores con contratos a plazo fijo en sectores paralizados y existen 7,124 empresas que se han acogido a la suspensión perfecta de labores que emplean a más de 84,000 trabajadores. Tenemos una clase media emergente que es muy vulnerable. Y se establece que el 40% de peruanos forman parte de esta clase media vulnerable con ingresos que van entre 5 y 12.4 dólares diarios por persona. Ellos estarían en riesgo de caer en la pobreza. Ahora, en el sector construcción, la construcción representa el 5.8% del PBI, genera empleo formal directo a 250,000 trabajadores y de manera indirecta a 400,000 trabajadores. El año 2019 generó 6,575 millones de soles en impuestos, lo que representa el 6.7% de la recaudación tributaria. Este es un dato importante e incide directamente en el comercio de ferreterías, insumos para la construcción, servicios profesionales de arquitectos, ingenieros y yo diría servicios profesionales transversales, desde contadores, abogados, entre otros, ¿no? Pago de tributos municipales, así como servicios notariales y servicios registrales. Nosotros, como comuna provincial, tenemos un plan de reactivación económica que tiene algunos ejes importantes. Un eje en turismo y servicios, un eje en comercio y un eje en construcción. Vamos a brevemente hablar de este eje de reactivación económica en construcción. Para nosotros, un objetivo fundamental es que la reactivación de la economía en materia de construcción, de las obras que dependen de la comuna provincial, tengan mucho enfoque en el tema de seguridad. Por la siguiente y sencilla razón, si hay una reactivación económica y si hay un levantamiento parcial del estado de emergencia, no se debe a que hayamos aplanado la curva de infectados, esa curva que vimos al inicio de esta exposición, sino se debe a que ya la crisis económica comienza a afectar a todos, pero afecta especialmente a los más vulnerables, afecta especialmente a los ciudadanos de escasos recursos económicos, a esos 11 millones de peruanos que tienen ingresos del día a día. Por eso el tema de seguridad es muy importante. Lo correcto hubiese sido que tengamos una curva epidemiológica en descenso, que el martillazo hubiese aplanado la curva y que evidentemente en esas condiciones reactivemos nuestra economía. Pero ya tenemos ya el decreto supremo el 080 que hace referencia a la fase 1 y para eso hay que estar preparados.
¿Qué vamos a implementar? Evidentemente el protocolo sanitario ad hoc para el reinicio de proyectos en ejecución de obras por administración directa y por contrata. De acuerdo al decreto supremo 080, este protocolo sanitario en materia de construcción debe salir en máximo 5 días, estamos hablando del día viernes de esta semana, y se van a realizar exámenes médicos que incluyan el descarte del COVID, realizar el seguimiento permanente del estado de salud de los trabajadores, se va a abastecer de equipos de protección personal especializado para el personal que elabora las diferentes obras. Le ponemos mucha énfasis a seguridad, porque si hay una reactivación de las obras de los gobiernos nacionales, gobiernos regionales y gobiernos locales, y si no controlamos bien el tema de seguridad y tenemos infectados de manera masiva, evidentemente vamos a tener que volver a paralizar el sector construcción. Por eso tenemos que ser muy cuidadosos en la seguridad. Lo segundo es la inversión. Nuestro plan de inversión 2019-2022, hemos hecho referencia a este plan, tiene una programación de inversión de 500 millones de soles. Estamos viendo la reactivación de ejecución de 26 obras, es decir, si se nos permite a los gobiernos nacionales dar inicio a las obras tanto por administración directa o por contrata, estaríamos empezando con este primer paquete de 26 obras. Entre las obras más importantes tenemos el eje intercambio vial de Kennedy con los Incas, que en realidad son 2 puentes y 2 intercambios viales, es decir, no es un solo intercambio vial, sino son intervenciones que forman parte de todo un paquete de metas físicas que tiene un monto de inversión de 56 millones de soles. Tenemos también la vía metropolitana, que va a articular la vía metropolitana que actualmente existe con la variante de Uchumayo, que entre expropiaciones y construcción debemos estar llegando a bordear los 30 millones de soles, y otras obras que estamos ejecutando en diferentes partes de la ciudad. Una obra que nos ha generado bastante problemas y complicaciones porque está en el corazón de Arequipa y porque además, para quienes son expertos en construcción saben que es una obra compleja. Estamos hablando de la obra de Jerusalén San Juan de Dios, que debemos estar retomando y terminando a más tardar en los subsiguientes 2 meses. Tenemos obras en el sector de Humacoyo, básicamente son adoquinados. Tenemos intervenciones en algunas torrenteras que tienen que ver con canalización de estas torrenteras, cuyos metrados van a focalizarse en las zonas, digamos, más de mayor riesgo. Hablamos de las intervenciones en Los Incas y en Tintaya. Tenemos obras por contrata en diferentes partes, en diferentes distritos de la ciudad. Hemos tratado, la gestión que estoy presidiendo y liderando en Arequipa, de tener una visión holística de la provincia de Arequipa, descentralizando el presupuesto con la finalidad de atender las principales demandas y necesidades de la población. Por ello es que tenemos obras en diferentes distritos, en 23 distritos de 29 que existen en la provincia de Arequipa. Estamos previendo que estas 26 obras por lo menos se estarían interviniendo en 13 distritos de nuestra provincia. Otro de los proyectos que estamos impulsando tiene que ver con el sistema integrado de transportes, que tiene metas de infraestructura, metas físicas de infraestructura, como también de material rodante. Hay una intervención que es muy sencilla, que tiene que ver con colocación de paraderos y mejoramiento de algunas vías de infraestructura que están dentro del sistema integrado de transportes, como con nuestro proyecto del tranvía eléctrico o el tren ligero, cuyo perfil fase 1 ya ha sido culminado. Estamos ingresando a la fase 2 y la elaboración del expediente técnico, es decir, la fase 2 del perfil y el expediente técnico se va a ejecutar en un solo proceso, y la ejecución de la obra vendría a consecuencia. Esta obra va a ser, nosotros hemos transferido competencias al MTC, al Ministerio de Transporte y Comunicación, para que a través de una negociación de gobierno a gobierno se pueda ejecutar a la brevedad posible. Nos preocupa, sí, dentro de la inversión, el poder desentrampar Majes-Iguas, ¿no? Por lo que representa en inversión para Arequipa y por la dinámica que le podría dar a la ciudad. Por ello es muy importante que podamos contribuir todos los niveles de gobierno, de ser necesario, los gremios, a generar las condiciones para que se pueda destrabar Majes-Iguas 2.
Ahora, en relación con el decreto supremo, el 080, hemos podido observar que este decreto supremo 080-2020 PSM, que aprueba la anudación de actividades económicas en forma gradual y progresiva, hace referencia a minería e industria, construcción, servicios y turismo y comercio. Vamos a hacer referencia a los proyectos identificados por el gobierno nacional. Tenemos proyectos del Plan Nacional de Infraestructura para la Competitividad. En este proyecto se encuentra Majes Iguas 2, es decir, sí estaría focalizado. Tenemos proyectos de la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios. Dentro de esta relación de proyectos, la Comuna Provincial tiene una inversión por ejecutar de 11 millones de soles en los distritos de El Cercado, Polo Valla y Cerro Colorado. Es decir, también estamos en esta cartera. Tenemos 56 proyectos del sector transportes y comunicaciones. Acá está el sistema integrado de transportes. Protransporte ya ha priorizado el sistema integrado de transportes para Arequipa. Es más, actualmente nos encontramos en etapa de preoperatividad con las unidades de negocio que han ganado las concesiones del caso. Hay 36 obras de saneamiento identificadas. Nosotros tenemos una obra muy importante para el cono norte de Arequipa, una obra que tiene una inversión de 200 millones de soles, que estamos levantando todas las observaciones antes de que se dicten las medidas del estado de emergencia. Nos encontramos en el saneamiento físico legal ya a punto de aprobar algunos planos, de negociar con algunos propietarios para que pasen algunas redes a través de servidumbres y con ello tener el expediente listo. Estamos hablando de una inversión directa de 200 millones de soles, donde hay participación del Banco Mundial, importante, una participación de cerca de 115 millones de soles. En las actividades de infraestructura agraria, riego, mantenimiento, rehabilitación de drenes, no tenemos como comuna provincial algún proyecto de manera directa. En los proyectos inmobiliarios, es más, nosotros creemos que en los proyectos inmobiliarios, la comuna provincial está dispuesta a hacer programas municipales de vivienda. Productos agrarios, creo que este rubro no debería estar en el eje de construcción. En inversión y optimización de ampliación marginal, de rehabilitación y reposición, las famosas CIOAR. Nosotros tenemos algunas CIOAR, vamos a ver ya con las disposiciones finales de del Ministerio de Construcción, si incluyen algún proyecto para Arequipa, y finalmente la industria y servicios con eso de la construcción. Nosotros creemos que si vamos a generar las condiciones para la reanudación progresiva y gradual del sector construcción, es evidente que tienen que haber insumos, de lo contrario no se podría hablar de una reactivación del sector construcción. ¿Qué propuestas para dinamizar la reactivación del sector construcción? De manera muy puntual, creemos que hay que repensar la ley de contrataciones con el Estado. Es una ley que se cambia permanentemente, es una ley que ha tenido muchos cambios en los últimos años, pero hay que simplificar. Si queremos darle una dinámica, una reactivación a la industria de la construcción, en el caso del Estado, en los 3 niveles de gobierno, es importante que esta ley se pueda simplificar. Tenemos que reducir los plazos y las etapas del proceso de contratación con el Estado, que tenga que ver con publicación de las bases, compra inscripción de postores y de frente de presentación de propuesta técnica y económica, ¿no? Reducir los plazos lo más que se pueda. Tenemos ya experiencia del sector privado donde los procesos de licitación que realizan los hacen de manera muy eficiente y en menos plazo. Segundo, que se amplíe la contratación directa hasta por 20 UITs para la contratación de perfiles, expedientes técnicos y servicios en general. Actualmente la contratación directa es hasta por 8 UITs, pero hay veces la experiencia nos demuestra que cuando queremos contratar un expediente técnico que tenga un valor de, pongo el ejemplo, de 50,000 soles, tenemos que esperar 2 a 3 meses que termine el proceso de contratación, y evidentemente mayor es el tiempo de la tramitología, del proceso de contratación con el Estado, que el producto que se va a elaborar, ¿no? Un producto que se puede elaborar fácilmente en un mes. Tenemos igual que simplificar, que generar que las contrataciones directas para expedientes técnicos y servicios en general puedan extenderse de 8 hasta 20 UITs. Esto está dentro de la ley de contrataciones con el Estado, que debe ser parte de la reforma. Tercero, simplificar y descentralizar
los trámites administrativos en los estudios de impacto ambiental, las autorizaciones de la Autoridad Nacional del Agua, los trámites ante la Dirección Regional de Cultura, en el otorgamiento de los famosos CIRA. Miren, para aprobar un estudio de impacto ambiental, para realizar un intercambio vial, tenemos que presentar el documento en Lima, en el Ministerio de Transporte y Comunicación, ¿no? Lo que dilata, evidentemente, la aprobación del expediente y el inicio de ejecución de obra. Por eso es necesario descentralizar. Y en relación con otras instituciones como el ANA y la Dirección Regional de Cultura, podemos simplificar los trámites administrativos, reducir los tiempos con todos los mecanismos de seguridad para la intervención, pero que nos permitan culminar en un corto tiempo los expedientes técnicos. Y finalmente, el desarrollo de programas municipales con el Fondo Mi Vivienda. Es muy importante, hemos podido llegar a tener algunos indicadores sociales y podemos observar que el 14% de la población arequipeña vive hacinada. Hay un hacinamiento bastante fuerte, lo que no contribuye con el estado de cuarentena, pero que se puede solucionar. La coyuntura nos permitiría poder establecer programas municipales como el Fondo Mi Vivienda, es decir, una articulación gobierno nacional, gobierno local y el sector privado para poder construir módulos de vivienda para personas de ingresos medios bajos. Estas son algunas, digamos, algunas ideas que podrían contribuir con la reactivación del sector construcción. Se hizo referencia en la exposición de mi directo amigo Julio en relación con el plan de desarrollo metropolitano. En efecto, tenemos una judicialización del plan de desarrollo metropolitano que está generando complicaciones, muchas empresas dedicadas a la construcción. Se hace referencia a 750 millones paralizados por esta judicialización. Ya ha habido una respuesta por parte del Poder Judicial. Nosotros hemos cumplido y estamos cumpliendo con adecuarnos a lo que diga el Poder Judicial, pero acá hay que tener mucho cuidado porque el órgano competente para aprobar un plan de desarrollo metropolitano es la comuna provincial. Y por lo que hemos podido observar del desarrollo de esta sentencia, pareciese que el Poder Judicial comienza a dilucidar, comienza a tomar algún tipo de decisión respecto de una competencia que corresponde exclusivamente al Consejo Municipal y que es necesario que se pueda esclarecer a la brevedad posible para que las personas que están iniciando o que tienen algún proyecto, alguna iniciativa en materia de construcción puedan también tener seguridad jurídica para sus inversiones. De manera muy sucinta, estimado Guido, he realizado esta exposición, reiterando mi agradecimiento a cada uno de ustedes por su atención prestada. Muchas gracias, señor alcalde, por su presentación. Vamos a pasar ahora a la parte de las preguntas de la mesa, y voy a mostrar algunos datos que me gustaría compartir con usted, señor alcalde, a ver si podemos un poco sacar información sobre este tema. No sé si se está viendo la presentación. Conforme, Guido. Justamente lo que usted estaba hablando, señor alcalde, es importante el tema de la reactivación y podríamos empezar por el lado de la vivienda. Hay una demanda muy fuerte de vivienda en Arequipa que sigue creciendo y que además marca un camino porque las viviendas son las que más se demandan, no existen todavía o no en una proporción adecuada, y tenemos en Arequipa un grave desafío que es cómo generamos de acá a 20 años vivienda para los nuevos hogares. Hay muy poca oferta y esa oferta, como ustedes pueden imaginarse, está centrada en proyectos de vivienda de precios altos y medios, ¿no? Es muy poquita la oferta que hay justamente del segmento. Cuando se hizo el Plan Regional de Vivienda y Suelo, se hizo este análisis para 4 años, que es lo que Arequipa debería producir en función de lo que recibe la región
digamos, que es más eficiente en cada uno de estos programas. Y, por supuesto, en función de la población. Entonces, deberíamos tener en Arequipa, pues, 12.000 viviendas. O sea, estamos hablando de casi más de 3.000 viviendas por año, estamos a menos de la mitad. Y lo mismo es en los demás programas, ¿no? Que podrían formar parte de un programa, por supuesto, como usted lo ha mencionado. Ese es un tema importante, igual que el tema de la campiña. Ahí hay que ver si es que se puede promover algún tipo de inversión privada en proyectos ecológicos, así como hay en otras partes de Latinoamérica, que permiten compatibilizar una inversión que no le cuesta al Estado, pero que además atiende una necesidad. El otro espacio es el del centro histórico. Yo siempre recuerdo que mi abuelo me hablaba de que el mejor adobo se comía en el mercado de San Camilo. En fin, no sé si eso ha cambiado, pero es un sitio todavía muy interesante que podría perfectamente pues convertirse en lo que ocurre en otros lados y comienza a ser un espacio mucho más que de un simple mercado. Puede seguir siendo un mercado y yo veo que Arequipa tiene muchísimo potencial como para competir con las grandes ciudades latinoamericanas que tienen centros históricos apreciables, ¿no? No podemos envidiar a ninguno de estos centros históricos. Miren esto, como una ciudad como Cuenca tiene una salida de transporte público que va al centro histórico. Y el otro tema es el agua, señor alcalde. Tenemos en Arequipa una situación muy difícil, muy complicada, que no se logra resolver porque es un tema muy grande, pero miren ustedes ahí, esa es un poco la huella de la informalidad en Arequipa, y me temo que este dato pues se ha complicado más, ¿no? Entonces, nos interesa mucho, señor alcalde, primero cómo promovemos proyectos de vivienda, cómo facilitamos que los inversionistas privados puedan llegar a esos niveles de vivienda. Segundo, ¿cómo hacemos para poder promover el centro histórico como un recurso estratégico? Ya lo es, sin duda, es un centro muy potente, muy fuerte, pero por lo menos yo pienso personalmente que puede ser muy grande. Tercero, ¿qué hacemos con el agua? Y cuarto, si podemos promover o tiene de repente algún proyecto de coinversión privada para el tema de la campiña. Muchas gracias, Guido. En relación con la demanda de vivienda, probablemente en el acumulado superemos la demanda de las 36.000 viviendas, ¿no? Arequipa es una ciudad que los indicadores de crecimiento demográfico han demostrado cómo hemos ido creciendo la parte urbana, ¿no? Y necesitamos articular. Nosotros encontramos un programa municipal de vivienda que tuvo muchos cuestionamientos y que básicamente otorgaba terreno. Y creemos que esa no es la solución. Si queremos reducir la brecha, ¿no?, de los que tienen vivienda con los que no tienen vivienda, si queremos combatir el hacinamiento, lo que tenemos que hacer es entregar módulos de vivienda popular, módulos de vivienda ya construidos, con servicios de agua, ¿no?, luz, acceso vehicular, es decir, las condiciones para que la población vaya a vivir. Y nosotros hemos tenido ya un contacto con el viceministro de Vivienda el año pasado, y más hemos presentado un documento por escrito con la finalidad de poder buscar esa articulación, que nuestros programas municipales de vivienda atiendan una demanda en concreto, ¿no? Que se puedan entregar módulos familiares con todos los servicios y con la accesibilidad necesaria. Segundo, en relación con la campiña, acá hay un poco más de complicación, porque nosotros somos patrimonio cultural de la humanidad y no solamente tenemos nuestra zona monumental, nuestra zona de amortiguamiento o nuestra campiña, o sea, tenemos un conjunto de normas que evidentemente restringen cualquier tipo de iniciativa que pueda tener la municipalidad. De hecho, ya han habido algunos problemas, han habido algunos hechos que han logrado incluso judicializarse. Pero sí concuerdo que hay que proteger la campiña, nosotros somos protectores de la campiña, pero hay que ver también cómo vamos generando algunos proyectos ecológicos, ¿no? Proyectos que puedan ser amigables con la campiña. El gran problema que tenemos
en intervención en la campiña es que la campiña arequipeña es propiedad privada. Y eso implica que tengamos alguna dificultad al momento de modelar cualquier proyecto. Con el centro histórico nos pasa algo similar, ¿no? El centro histórico tiene una protección por parte somos una ciudad patrimonio cultural de la humanidad. Tenemos un centro histórico muy imponente, un centro histórico hermoso, ya es un recurso estratégico. Hemos tenido que generar espacios de diálogo con nuestros superintendentes del centro histórico, con quienes tenemos una relación muy cordial, para poder realizar algunas iniciativas. Hemos comenzado con los escudos azules de UNESCO, colocando escudos azules en los diferentes monumentos de la ciudad, colocando códigos QR para que la población tenga referencia histórica de diferentes monumentos. Estamos hoy día discutiendo el tema del transporte urbano, porque, como lo ha mencionado en diferentes ciudades del mundo que son patrimonio cultural de la humanidad, tienen accesibilidad del transporte público. Probablemente restricciones con el transporte privado, ¿no? O con el servicio especial de taxi, pero tienen servicio público que atiende a la población que se dirige justamente hacia sus centros históricos. Entonces tenemos un debate permanente y toda la predisposición para poner en valor permanentemente al centro histórico. De acuerdo al Sistema Integrado de Transportes, una de las líneas del servicio de transporte urbano de las troncales ingresa al centro histórico y ya fue planificado, en su momento fue aprobado, y lo que nos queda es implementar esta troncal por el centro histórico. El agua y el desagüe, los indicadores del año 2012 a la fecha, Guido, han ido cambiando, ¿no? Si vemos los últimos reportes que tiene el propio Ministerio de Vivienda o del INI, han ido cambiando, hemos ido reduciendo la brecha de agua y desagüe. Actualmente para Arequipa, como lo mencioné en la exposición, hay un proyecto muy interesante para el Cono Norte, para los sectores de Apipi, José Luis Bustamante y Rivero. Se establece que en promedio los beneficiarios directos de este servicio de agua deben bordear las 90,000 personas. Estamos hablando de una inversión aproximadamente de 200 millones de soles, son más de 14,000 conexiones de agua y desagüe, es decir, vamos a reducir la brecha considerablemente en esta parte de Arequipa, y hemos firmado un convenio con el Ministerio de Vivienda, Saneamiento y Construcción para realizar un proyecto integral para toda Arequipa, que tenga por objetivo llegar al 2021, llegar al Bicentenario con el 100% de agua y desagüe para sectores formales. Evidentemente hay algunas dilaciones, no vamos a llegar al 2021, esperamos llegar al 2022 ya con el inicio de esta mega obra. Se está elaborando actualmente el perfil técnico. Esta es una obra muy importante que se está trabajando de manera conjunta con el Ministerio de Vivienda. Se está levantando la información, se está realizando actualmente ya el perfil técnico para que todos los asentamientos, todos los pueblos jóvenes puedan tener agua y desagüe en sus domicilios. Esta es la meta, es decir, en agua y desagüe estamos avanzando de manera considerable. Lo que sí necesitamos es un impulso para atender estas demandas de vivienda. Creemos que quizás por intermedio de CAPECO, con el Ministerio de Vivienda, podamos visualizar Arequipa, y la municipalidad está con toda la predisposición de identificar terrenos saneados que puedan tener acceso a agua, desagüe, luz eléctrica, accesibilidad vehicular, y que desde el Ministerio de Vivienda con el sector privado articular estos programas municipales de vivienda. Gracias, señor alcalde. Vamos a pasar ahora con Humberto Martínez, que nos va a presentar algunas conclusiones. Muy buenos días con todos. Muchas gracias en primer lugar al alcalde Omar Candia, desde aquí, desde la Cámara Peruana de la Construcción, mi saludo y además mi entusiasmo, porque lo he escuchado hablar de la necesidad de fortalecer la formalidad en Arequipa, que es el desafío no solo de Arequipa, sino de todo el Perú. Lo que sucede en Arequipa es sintomático de lo que sucede en todo el país. Y lo he escuchado hablar también del destrave de las grandes inversiones que tiene que tener la región Arequipa.
Permítanme un segundo. Okay. No sé, Olenka, avísame si se ve bien. Yo no tengo una presentación, yo solamente voy a dar las conclusiones de manera verbal. Perfecto. Sí, se ve Entonces, bien. bueno, ahora sí. Entonces, primero que nada, muchas gracias al alcalde Omar Candia por su participación, por su presentación y sobre todo por su entusiasmo, que es lo que se necesita en estos tiempos que son tan difíciles para todos. Gracias también a Guido Valdivia, que es nuestro director ejecutivo, a Joaquín Alcázar, que nos acompañó para hacer el análisis de la situación económica, a Julio Cáceres, un gran amigo que es presidente del CAPECO Arequipa, al doctor Germán Chávez, y a todas las personas que nos han acompañado y que nos están acompañando en este webinar. Y yo quiero hacer una reflexión respecto de esto, ¿no? En las últimas semanas hemos recibido una cantidad de información abrumadora y como hemos estado la mayoría de nosotros en nuestras casas, creo que hemos recibido demasiada información y la vamos a seguir recibiendo, pienso que por muchos meses. Estamos en un momento inédito de la historia del mundo, una pandemia en tiempo real que no nos permite tener respuestas correctas, a diferencia de, por ejemplo, la formalidad en la vivienda, en la que vamos mirando qué cosas han hecho los chilenos, qué han hecho los colombianos, qué han hecho los españoles, y vamos intentando adaptar soluciones a nuestra realidad. El problema es que esta pandemia va sucediendo en todo el mundo a la vez. Antes eran los chinos los que tenían el mayor número de muertos, después los italianos, luego los norteamericanos, y nosotros estamos un poco intentando adaptarnos a este desafío, a esta coyuntura. Pero lo cierto es que esta pandemia va a pasar en algún momento, vamos a tener un año difícil, tal vez 2, pero va a pasar. La Primera Guerra Mundial duró 3 años, la Gran Depresión se calcula que duró aproximadamente lo mismo, la Segunda Guerra Mundial duró 6 años, y las ciudades no cambiaron. Tuvieron ligeros ajustes, tal vez algunas para sostener los bombardeos, como Londres, pero después ese tipo de espacios desaparecieron. Y las ciudades solamente hicieron cambios progresivos o aceleraron algunos cambios progresivos que eran meritorios y necesarios en esos momentos, ¿no? Entonces, el siglo XX es un siglo en el que el mundo se urbaniza, y se urbaniza por 2 razones esenciales. Una es por la concentración de oportunidades, y lo segundo es por la concentración de la salud. Las ciudades en el siglo XIX y antes del desarrollo de los desagües eran sitios donde se concentraban oportunidades, pero no había salud, porque no había desagües, la gente se enfermaba con más facilidad y era más sano estar en el campo. Pero hoy día las ciudades concentran 2 cosas, concentran oportunidades de desarrollo y salud. Entonces, ese desafío lo vamos a seguir teniendo, y lo vamos a tener de manera, además, con más intensidad. Entonces, nuestros mensajes, los que hemos ido trayendo en los últimos años desde la industria de la construcción y específicamente desde la Cámara Peruana de la Construcción, se van a volver más vigentes. Les repito, el mundo no va a cambiar. Tal vez aceleremos en un año la adaptación de tecnologías. La tecnología está mucho más avanzada que la capacidad del ser humano de tomarla. Entonces, ni siquiera es necesario que se desarrolle por lo menos más tecnología de comunicación que la que ya existe. Nos estamos adaptando nosotros a la tecnología. Pero las ciudades, y sobre todo en el Perú, sí representan un gran desafío. Esta pandemia, no tengo los números de falta de conexiones en Arequipa, pero sí tengo el de Lima, porque estamos trabajando junto con Sedapal para llevar agua a las familias más pobres. Nos ha sacado a flote que hay 1 millón de personas en la ciudad de Lima que no tienen acceso a agua potable. 1 millón de personas es la población de la ciudad de Arequipa. Es como si toda Arequipa no tuviese agua potable. Entonces, este desafío se tiene que abordar con prontitud, ¿no? Y por eso decía que escucho con entusiasmo al alcalde Candia, que habla del desafío también de formalizar y de llevar agua a toda la ciudad, y además de formalizar la vivienda, porque lo que no es posible es que una ciudad tan bonita como Arequipa en un lado parezca Sevilla o Roma, y en otro lado parezca el Cairo, que es toda la parte nueva invadida en el cono norte. Es necesario que las ciudades del Perú empiecen a abordar de manera ágil la formalización del suelo, o sea, no solamente utilizar los suelos que están habilitados y formalizados, sino darle velocidad a la formalización para que puedan ser ocupados de manera formal y, como bien dijo el alcalde, con vivienda, no solamente con lotes. Sin duda, un lote habilitado con agua, desagüe
y con infraestructura pública, con parques, veredas, es mucho mejor que un lote invadido. Pero lo que necesita la gente es una vivienda. Y es absolutamente posible hacerlo si es que la autoridad municipal y regional toma el control del suelo para poderlo disponer para el desarrollo de viviendas, como dijo el alcalde, con programas de vivienda, con los programas que ya existen en el Ministerio de Vivienda o con programas también municipales. Lo otro que también rescato, no solamente de la intervención del alcalde, sino en general de varias intervenciones que hemos tenido hoy y que hemos tenido a lo largo del trabajo que hemos venido haciendo con la Cámara de la Construcción de Arequipa, es el desafío que tiene Arequipa y el Perú en general de generar desarrollo territorial. No es posible que se traben proyectos de un tipo, en este caso, por ejemplo, mineros, o se traen proyectos de irrigación, porque no somos capaces de ponernos de acuerdo. La región de Arequipa y en general el sur del Perú tiene un corredor minero importante y deberíamos estar hablando de todo el tiempo que hay elecciones, todos los alcaldes en Lima por lo menos prometen hacer un Silicon Valley en su distrito, ¿no? Para hacer Silicon Valley, la NASA tuvo que disponer de 5.000 millones de dólares de esos tiempos, que hoy día no sé cuántos trillones podrían ser, de inversiones, y esas inversiones, de alguna manera, entre comillas, chorreaban hacia pequeñas empresas que iban desarrollando semiconductores, cables, inteligencia, software, hardware en general, y eso fue lo que desarrolló Silicon Valley. Lo que puede desarrollar o gatillar un desarrollo humano importante en el sur del Perú hoy día es sacarle el jugo a ese corredor minero que se tiene en este momento entre las regiones de Cusco, Apurímac, Puno, Moquegua y Arequipa, centrados en Arequipa para empezarle a dar servicios. Entonces lo que debería ser deseable es que ahí se desarrollen los centros de investigación mineros, las universidades, que venga gente como viene gente por ejemplo, para la feria minera todos los años, que venga gente del mundo entero, hacer que ese sea el centro de concentración de la industria minera del mundo. Entonces, si nosotros podemos apuntar a tener desarrollos territoriales y no limitados en estas fronteras que son unas entelequias, que están solamente en nuestras cabezas, que son las fronteras entre las regiones, y esa regionalización, o estos procesos de regionalización hoy día en esta crisis, nos van mostrando que tienen desafíos que abordar, que tenemos hoy día 25 regiones en base a los departamentos que teníamos, porque esa era la división política de principios a mediados del siglo XX, y fueron útiles en ese momento, pero hoy día no son útiles. Hoy día los desafíos que tiene el país tienen una escala diferente, entonces es necesario abordarlos de manera distinta. Bueno, estoy seguro de que todos estos desafíos los vamos a poder abordar si algo nos va a dejar esta pandemia, es que nos va a sacar a flote qué cosas se han hecho bien en el Perú y qué cosas se han hecho mal. Como les digo, no creo que el mundo cambie, es muy raro que el mundo cambie, no ha cambiado con las guerras, por lo menos no ha generado cambios que pudiesen hacer retroceder en los modelos virtuosos de desarrollo de ciudad o de desarrollo de regiones. Recuerden que la Primera, la Segunda Guerra Mundial, incluso la Guerra Franco-Prusiana, se produce por este pleito que tienen por la región tan rica de Alsacia y Lorena, que es la región de hierro, que está en el límite entre Francia y Alemania, y al final los franceses, los alemanes y los ingleses que tenían metidas sus narices ahí, se han terminado de poner de acuerdo. Entonces, si ellos, después de casi un siglo de guerras, se han terminado de poner de acuerdo en cómo desarrollar no solamente la región de hierro de Alsacia y Lorena, sino en general toda Europa, creo que nosotros los peruanos también nos podemos poner de acuerdo en cómo desarrollar virtuosamente nuestro país. Yo quiero decirles que la Cámara Peruana de la Construcción acepta todos estos desafíos. Estamos haciendo un trabajo importante encabezado por el equipo de Guido Valdivia, por poder hacer planteamientos a las distintas regiones y al gobierno central en general, para que esta pandemia, que igual nos va a golpear, que como ya mostró Julio, probablemente nos lleve el PBI de la construcción por debajo de 25% o de 30% este año, que no signifique que se pierde más empleo. O sea, vamos a tener que ponernos de acuerdo para perder la menor cantidad de puestos de trabajo, reconvertirlos, dividirnos por turnos, trabajar menos horas. En general esto va a requerir de toda nuestra capacidad creativa. Y lo segundo que no se puede perder es las empresas. Como decíamos en alguna broma, por las utilidades ni se preocupen porque no van a haber, pero las empresas sí tienen que haber. Nos ha costado 3 décadas de desarrollo de un tejido empresarial. Las empresas no son entes que viven solos, sino son un tejido. Entonces nos ha costado 3 décadas desarrollar un tejido empresarial
que más o menos funciona, no es perfecto, pero funciona en el Perú, nos permite generar PBI, nos permite generar a través de una presión tributaria importante, generar impuestos. Esos impuestos nos han permitido generar ahorro, y esos ahorros son los que hoy día nos están salvando como nación y nos están permitiendo recibir préstamos y recibir ayuda internacional. Entonces, ese tejido y ese círculo virtuoso del desarrollo empresarial y del desarrollo del trabajo formal no se puede perder. Entonces, yo los invito a que abordemos este desafío como organizaciones gremiales, como empresas y también como a las organizaciones gubernamentales. Estamos todos juntos en esto y vamos a tener que seguir haciendo nuestros esfuerzos por sacar adelante esta situación tan crítica y por aprender para poder desarrollar nuestro país en los años que vienen después de... entonces, quiero agradecerles su participación e invitarlos, quiero agradecer especialmente también a Yura, que nos ha acompañado en este evento, a Cementos Yura, e invitarlos a que sigan los eventos de Capeco. Está en la página Capeco Perú, en la página de Facebook. Ahí pueden tener información de todos los eventos y los webinars que estamos haciendo. Vamos a seguir haciendo estos webinars regionales. Viene uno de Cusco y viene uno también sobre la región norte la próxima semana. El de Cusco es el jueves, si no me equivoco, lo pueden confirmar en la página de Facebook. Y el de Lambayeque es la próxima semana. En la página de Facebook también vamos a dar la información. Con esto doy por concluido este evento y les agradezco mucho. Buenos días.